Hola tiramisú, ¿quieres saber cómo hacer pasta rosa de Barbie con salsa de remolacha? Pues quédate conmigo porque hoy aprendemos esta receta ideal para pasta fresca, rellena, fácil y rápida, para que tus niños coman verduras. Recuerda que al final te comparto una idea para acompañar y la lista con los ingredientes. En un wok o sartén antiadherente a fuego fuerte, echa 3 cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente, baja el fuego a la mitad, agrega 3 dientes de ajo, media cebolla roja partida en trozos y media cucharadita de sal. Remueve y deja cocinar 5 minutos, mezclando de vez en cuando para que no se queme. Y suscríbete a este canal si te gustan las salsas saludables y deliciosas. Pasado el tiempo, incorpora una remolacha cocida pequeña y partida en trozos y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Remueve y cocina 4 minutos más mezclando de vez en cuando. Y saludos grandes para Pelusa de Uruguay, Javi de Madrid y Marc de Andorra. Cuéntame desde dónde nos estás mirando y te mando un saludo muy cariñoso en la próxima receta. Y una vez logrado, apaga el fuego y reserva. Ahora prepara la pasta como te indica el fabricante. Hoy vamos a hacer pasta fresca, tortelloni rellenos de ricota y espinacas, buenísimos. También puedes hacer esta pasta Barbie con macarrones, espaguetis o tallarines. Dime en un comentario cuál es tu pasta preferida. Y por aquí arriba y en la caja de info te dejo más salsas fáciles, rápidas y ricas para pasta italiana, fresca y rellena. Te van a encantar. Echa el contenido del wok en el vaso de la batidora. Añade 2 cucharadas de yogur griego sin azúcar y un cacito del agua de cocción de la pasta. Y tritura con la batidora hasta conseguir una textura de salsa espesita. Y una vez la pasta está lista, la pasamos al wok bien escurrida y vertemos la salsa por encima. ¿Te gusta cómo va quedando? Mira qué rosa más bonito. Mezcla poco a poco. Puedes calentar todo unos segundos con el calor residual de la vitrocerámica. Sirve y para decorar puedes espolvorear un poco de tu queso preferido. En este caso vamos a poner grana padano rallado. O si eres vegano o vegana, puedes agregar levadura nutricional. Y vamos a darle un toque de color con un poquito de chile verde picadito. Puedes acompañar esta pasta de Barbie con un gazpacho sin pan. Te dejo la receta por aquí arriba y en la caja de info, te va a chiflar. ¿Y tú te atreves a probar esta pasta de Barbie? Dime en un comentario si te gusta la idea, me va a encantar leerte. Y si te ha gustado esta receta, te invito a dar a me gusta, a suscribirte a este canal y a pulsar la campanita para no perderte ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!